La infiltración de dogmas y doctrinas falsas en el seno del pueblo cristiano son cada vez más agresivos. Pareciera que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Líderes religiosos se agrupan en una especie de organismo religioso mundial que no son precisamente un grupo de caperucitas rojas con un objetivo común que no pareciera seguir lo que diríamos son las directrices sagradas del Evangelio de Jesucristo. Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Capítulo número 3. Salid de ella, pueblo mío. Subtítulo: Confusión y orgullo. El mundo religioso que profesa el cristianismo ha tenido que observar durante décadas cómo beligerantemente los expositores de temas bíblicos controversiales se debaten entre sí en torno a la doctrina del rapto secreto. Mientras más se enfrentan, más se aferran a sus errores doctrinales. Han sido cegados por su propia autosuficiencia teológica y no les ha llegado la luz de la verdad. Por alguna razón inexplicable, cuando los religiosos discuten temas bíblicos, en lugar de sentarse alrededor de la mesa de la concordia para pedir en oración a Dios sabiduría, terminan convirtiéndose literalmente en enemigos en la fe. ¡Qué ironía! Parece prevalecer más el orgullo teológico sobre el discernimiento espiritual al momento de debatir una doctrina bíblica con la finalidad de encontrar la verdad. Con su fanatismo religioso arrastran a sus congregaciones al abismo del enemigo de las almas. Satanás se ríe con siniestra mueca mientras posa sus manos ensangrentadas, manchadas con la sangre de los santos, sobre los hombros de los mal llamados líderes cristianos. El imperio de las tinieblas trabaja arduamente en el corazón de sus hijos, aquellos que se apartaron de la verdad para servir al liderazgo de hombres impíos. La Iglesia de Dios ha sido contaminada con doctrinas y enseñanzas que no son más que fábulas humanas, inútiles para rescatar a un alma de las llamas del infierno preparado para el diablo y sus demonios. A esos manipuladores y falseadores de la verdad del Evangelio de Jesucristo les advierto que las Sagradas Escrituras no dejan duda alguna acerca de la recompensa de los impíos. Cito: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». San Mateo capítulo 25, versículo 41. Subtítulo: Escapando del lazo del enemigo. En el capítulo anterior ya expuse algunos de los puntos presentados por aquellos que defienden la doctrina del rapto secreto. Permítame antes que nada hacer una declaración. Los feligreses que promueven la doctrina del rapto secreto son víctimas de un engaño de más de 2 siglos de antigüedad. No obstante, hay en muchos un espíritu de engaño que persigue un plan para corromper la verdad. El problema consiste en que muchas personas bien intencionadas
pero mal guiadas, no han podido discernir el velo que cubre sus mentes. Algunas religiones someten a sus feligreses a un código de conducta muy estricto y a una enseñanza teológica que procura subordinar la voluntad del creyente, no a Jesucristo, sino a la institución. Una vez que sus mentes han sido sometidas, han sido conquistadas y terminan renunciando a su propia voluntad, limitándolos inclusive en su relación con amigos y familiares. Mientras permanezcan esclavos del sistema, respirarán un cierto sentimiento de felicidad que con palabras puede ser difícil de escribir, puesto que su voluntad podría no estar sujeta plenamente al Cristo, sino a la cristología de una doctrina. Confieso que resulta inquietante tratar el tema tan abiertamente, puesto que un mensaje que busca llevar liberación podría terminar en el basurero, alejando aún a aquellos que viven bajo ese yugo religioso. Lejos de mí esté insultar a nuestros hermanos en la fe que con excelente aptitud y amor por el reino de los cielos han puesto su confianza en esta falsa doctrina. Pero que Dios juzgue y castigue a los que deliberadamente, conociendo que el mensaje del rapto secreto es un engaño, lo siguen difundiendo. Que nuestro mayor interés esté basado en el amor por quienes aman el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos, cito, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». San Juan capítulo 13, versículo 35. Si al predicar el mensaje de la verdad tuviéramos en cuenta que las personas con quienes hablamos no son nuestros enemigos, sino más bien hermanos en la fe, otros serían los resultados. Nuestra lucha no está dirigida en contra de las congregaciones cristianas, sino en contra de aquellos que se han infiltrado en el pueblo de Dios para sembrar su engaño y que, aun a sabienda de sus errores, prefieren persistir en estos antes que arrepentirse de sus artimañas y dar un paso atrás. La pregunta que quizás algunos estén haciendo es posiblemente ¿cómo realmente saber si están en denominaciones en las cuales no deberían estar? La respuesta es sencilla. Las Sagradas Escrituras dicen, cito, «A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Isaías capítulo 8, versículo 20. El estudio de las Sagradas Escrituras es nuestra mejor herramienta para combatir el error. Una vez que hayamos confrontado una doctrina con la Biblia, no será difícil descubrir la verdad y sobre todo al estudiarla, roguemos a Dios discernimiento del Espíritu Santo y éste nos conducirá a la verdad. Puede ser a veces difícil dar con la verdad. He visto personas muy sinceras debatiendo un error con espada en mano. Las religiones hoy en día, en su gran mayoría, representan un valle de confusión. El mundo cristiano tiene más de Babilonia que de Jesucristo. Crucifican al Cristo, pero en ellos sigue viviendo el viejo hombre. Hay mucho silencio en los templos, pero la codicia grita de voz en cuello.
No hay esperanza para el menesteroso. Y si alguno ejerce el libre derecho de opinar, lo expulsan como a un hereje. En tales circunstancias, cito: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Ahora bien, retomando la pregunta de nuestro tema de si hay o no arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, el tema del rapto secreto cada vez toma más interés tanto entre los cristianos como en el mundo en general. Es sorprendente ver cuánta gente tiene de alguna manera algún conocimiento sobre este tópico. Quizás muchos no puedan decirle con precisión dónde se encuentra el estado de Alaska, pero con seguridad la mayoría podrán opinar, así sea de manera somera, acerca del tema del rapto secreto. Esto no es pura casualidad. Alguien se ha empeñado en distraer al mundo de la verdad, dispersando nubes de humo doctrinales con la finalidad de ocultar algo muy especial con referencia a los últimos días previos a la segunda venida de Jesucristo. Y la doctrina del rapto secreto tiene mucho que ver con esto. En el momento en que los que predican esta doctrina se den cuenta cómo y en qué ocasión será arrebatado el pueblo santo, les aseguro que saltarán de gozo como niños con juguete nuevo. El pueblo de Dios será rescatado y arrebatado. Es la verdad más extraordinaria de nuestros días, y esa es la razón por la cual el enemigo ha sembrado tanta confusión en derredor de este tema. Los que continúan argumentando en contra del rapto animosamente enseñan que no habrá arrebatamiento de la iglesia. Ignoran la realidad detrás de este tema. Lamentablemente, me tomará varios capítulos desglosar este tema, pues decirlo en solo algunas líneas es imposible. Lo cierto es que estos expositores se deleitan al exponer los puntos débiles de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. No obstante, pasan por alto un punto primordial, que es que el mismo Jesucristo, quien dijo, cito: el uno será tomado y el otro será dejado. San Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41. No se detienen a meditar ni por sentido común que, si Jesús pronunció esas palabras como un evento profético, como parte de los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad, deben ser ciertas o que algún mensaje hay escondido en sus palabras. Algunos se atreven a declarar que no es posible ningún arrebatamiento de la iglesia, aun cuando esas palabras fueron pronunciadas por el mismo creador del universo. Obviamente, desconocen el mensaje encriptado en el tema del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, y también desconocen el afán del enemigo por crear confusión en relación a la venida de Jesucristo a este mundo. Para esos teólogos de su propia fe, les tengo este versículo pronunciado por el mismo Jesucristo. Cito: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. San Marcos capítulo 13, versículo 31. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra ceguera espiritual que no nos permita, a plena luz del día, ver lo que está al descubierto?
Sencillamente, Dios ha cegado sus ojos para que viendo no vean. Claras y precisas son las palabras de Jesús cuando, indignado por la conducta de los judíos de su época, les dijo, cito, «Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo a mí se acerca con su boca y de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». San Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Ahora bien, cualquier tema teológico que no se pueda comprobar con la Biblia es meramente fábula humana, palabras de hombres, a menos que hayan sido pronunciadas por un profeta, y el profeta tiene que pasar por el filtro bíblico de Dios. Tome nota, cito, «Cuando el profeta hablara en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él». Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Aquellos que han estado en desacuerdo en relación al arrebatamiento de la iglesia cristiana al fin de los tiempos deberían estudiar a profundidad el tema antes de negarlo con tanta seguridad. Hasta el momento, ni los que están a favor ni los que están en contra han podido demostrar conocer el verdadero significado del arrebatamiento de la iglesia cristiana. Errar es de seres humanos. Persistir en el error es cuestión de seres humanos necios. Y muchas veces, tras el error, se esconde la mentira, ya sea voluntaria o involuntariamente. Pero detrás de cualquier trama malintencionada se escuda un engañador. El problema cuando hablamos de temas bíblicos es que tienen que ver con la salvación de las almas. Y el enemigo siempre aprovechará toda oportunidad para arrebatarles el tesoro de la salvación. Es definitivamente el juego del enemigo, pero no es el nuestro. A menos que, habiendo sido seducidos por el inicuo, nos hagamos voluntaria o involuntariamente instrumentos de su misión asesina. Que eso nunca suceda por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Subtítulo: El desafío de la Iglesia moderna. La Iglesia moderna tiene un gran desafío y un gran compromiso por delante. Teológicamente hablando, debemos reconciliar los diferentes puntos de vista con relación al arrebatamiento de la iglesia en toda su extensión. Los que han creído por décadas donde el enemigo sembró la cizaña en torno a la semilla que se plantó, arrastrando juntos la verdad con el error por tanto tiempo, y los que ignoran que hay un arrebatamiento del pueblo santo a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Ciertamente, la doctrina del rapto secreto es un engaño que se ha filtrado con mucho éxito en las iglesias cristianas. Pero las palabras de Jesucristo cuando dijo, cito, «El uno será tomado y el otro será dejado», son ciertas y verdaderas. Un arrebatamiento como nunca antes se había enseñado les espera a los fieles hijos del Altísimo al final de la gran tribulación. La hora es llegada
cuando la iglesia deberá rescatar los valores de la iglesia primitiva con oración y ayuno y presentarle al mundo el mensaje de salvación para los últimos días, antes de que más gente se siga perdiendo en esta guerra teológica, azorados con palabras de hombres. Las ovejas de la grey están dispersas a expensas de enseñanzas erróneas y herejías diversas que pululan por doquier. Estos engaños han sido diseñados por el mismo enemigo y sus huestes satánicas para falsificar, mentir, destruir y cuanto fuese posible matar. Oportunas son en estos momentos las palabras del mismo Jesucristo cuando dijo, cito, «La lámpara de tu cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuidado, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no tiene parte alguna en tinieblas. Estará totalmente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor». San Lucas capítulo 11, versículos 34 al 36. Triste e irremediablemente veremos a muchos líderes con sus seguidores seguir en penumbra espiritual a pesar del llamado del Espíritu Santo a la verdad. En esta lucha por permanecer del lado de la justicia, no estamos exentos de culpa mientras permanezcamos en silencio con el temor a ser tachados de fanáticos o peor aún, de ignorantes. La luz es inherente a la verdad, pues, cito, «no se juntarán la luz y las tinieblas». Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Nadie quiere venir en busca de la verdad a iglesias donde reina el desconcierto, la confusión y la anarquía. Las iglesias modernas se han apartado tanto de los principios bíblicos que muchas se han dejado seducir por las corrientes mundanales, trayendo a su centro libertinaje sexual, al punto que muchas congregaciones le han abierto las puertas al homosexualismo como parte de un modo de vida aceptable para una congregación cristiana. El mensaje principal ya no es la santidad, sino la prosperidad. Lejos están nuestros jóvenes de conocer el hábito de la oración a puertas cerradas y mucho menos del ayuno. El diablo ha logrado infiltrarse en los salones de las iglesias de nuestro tiempo en todos sus niveles a través del pensamiento mundanal y el estilo de vida conformista. Esta es la herencia que el extravío religioso le ha legado a las nuevas generaciones. El interés personal y egoísta ha llevado a líderes a separar congregaciones y pueblos desde la antigüedad. Es una práctica que líderes impíos les han legado a las nuevas generaciones siglos tras siglos, embriagados por ganancias terrenales. Una ola de distracción en preferencias personales socava los cimientos del pueblo cristiano, arruinando familias por doquier y por lo tanto a la sociedad misma. Miles de religiones y sectas se esparcen por doquier sin que nada las detenga.
repartiéndose entre sí las almas que caminan sin pastor, mientras que judíos y gentiles han perdido la senda al reino de los cielos en un momento tan crucial para la humanidad. En una época donde cada vez se hacen más visibles las evidencias del pronto regreso de Jesucristo a este mundo. La voz de Dios se escucha desde los cielos. Cito: «Salid de ella, pueblo mío». Subtítulo: La restauración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se dividió de manera irreparable, con consecuencias adversas para toda la humanidad. Nunca fue el plan del Creador que la nación judía se dividiera en dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Si estos pueblos hubieran permanecido unidos como una sola nación, es posible que la historia del pueblo judío hoy en día se narrara desde otro punto de vista. Pero se enemistaron y se dieron a la guerra entre hermanos, dándole así una oportunidad al enemigo para alterar el plan de salvación previsto por Dios para la salvación de la humanidad. No obstante, la visión de Dios para el futuro siempre fue optimista, y su plan para la renovación y salvación del hombre nunca perdió la esperanza, aun cuando Dios sabía que la cruz podría verse tambalear en medio del abismo del pecado del hombre. Dios le había dicho a su pueblo por medio del profeta Jeremías, cito: «Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías capítulo 29, versículo 11. El amor de Dios por la raza caída era el arma secreta que el enemigo desconocía. Su compasión persistente por el pecador, su inefable bondad por el desfallecido y su firme decisión por establecer la justicia eran elementos a favor de la raza caída en pecado, que pronto sería rescatada de su condición de muerte eterna. La cruz venció. Sujeta fue la muerte en victoria, y sellados para vida eterna fueron los muertos que en su sepultura descansaban en espera de la victoria gloriosa de la resurrección. De igual manera, Dios tiene reservado un plan de salvación para la raza humana para el fin de los tiempos, en donde todos los que escuchen y obedezcan su voz serán rescatados de la destrucción universal, que a su momento vendrá sobre los impíos, todos aquellos que cerraron sus oídos y tornaron la mirada al llamado de su única fuente de salvación, Jesucristo. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús volverá a reunificar a su pueblo bajo un mismo techo. Ni el enemigo ni las naciones impías podrán impedirlo. Observe la siguiente cita bíblica. Cito: «Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos». San Mateo capítulo 25, versículo 32. Ese es el verdadero arrebatamiento de la iglesia cristiana. El egoísmo, la ambición por bienes materiales y el deseo de los ricos y privilegiados por gobernar a sus semejantes
fueron las causas por las cuales la sociedad se dividió entre ricos y pobres. La justicia se manipuló, la verdad llegó a tener dos caras y el conocimiento de Dios lo dictaban hombres impíos. Los 10 mandamientos pasaron a formar parte de una ley decorativa en la pared según los intereses de ricos y clérigos lo dictaminaban. Unir a la humanidad bajo el techo de la ley de Dios y unificarla en un así dice Jehová pareciera una quimera. Pero Dios volverá a reunir a su pueblo bajo un solo techo, en armonía con su ley de amor. Pronto ya no habrá religiones. Dios levantará un pueblo ungido, forjado en el cimiento sólido de su palabra. Es la verdad más grande de nuestro tiempo. El mundo sabrá que Dios es real y que sus juicios son inminentes. Los que obedezcan y decidan por su Salvador Jesucristo vivirán eternamente. Los que hayan desobedecido y pisoteado su ley irán al castigo eterno. Es así de sencillo. Observe este texto bíblico, cito. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. San Mateo capítulo 25, versículos 44 al 46. El pueblo de Dios será sin duda alguna arrebatado de las manos del enemigo en el momento más decisivo de la historia moderna, y ellos conocerán que Jehová es su Dios fuerte y poderoso en batalla. La hora del gran final se asoma sobre nosotros. Las manecillas del reloj están marcando cada segundo profético y Dios no lo va a detener. En este tiempo de prueba, el enemigo tendrá como nunca antes su gran oportunidad de engañar a las naciones. Y muchos serán engañados a causa de doctrinas alejadas del fundamento de las sagradas escrituras. Al final, el diablo hará su aparición sobre las naciones como ángel de luz, para sellar con su presencia doctrinas que él mismo originó en las mentes de sus profetas serviles e impíos. La falta de preparación espiritual no les permitirá a millones distinguir entre el engaño y la verdad. Su ceguera espiritual nace de su constante rechazo a la verdad al no aceptar al Hijo de Dios, Jesucristo, y su palabra. Él es el único puerto de salvación para el hombre moderno, para salvaguardarse de la inevitable tormenta de destrucción y angustia que indiscutiblemente se asoma sobre la humanidad presente. La noche oscura y tenebrosa que se avecina esconde tras de sí sus tinieblas. Huestes de demonios y espíritus malignos bajo las órdenes estrictas de su príncipe Satanás. El plan siniestro de destrucción por parte del enemigo ya ha sido elaborado y puesto en ejecución. Mientras que muchos llamados seguidores de Jesús
se debaten entre ellos para ver quién tiene la razón, Satanás aprovecha cada minuto que ellos pierden en debates absurdos para llevar a cabo su culminante aparición y hacer que todos se postren ante él. Pero Dios ha dispuesto para la salvación del hombre todos los recursos del cielo y a sus ángeles para la salvación de la humanidad caída, incluyendo a su único Hijo, Jesucristo. Las cartas ya han sido echadas sobre la mesa y el juego siniestro del enemigo está a punto de llegar a su fin, llevándose consigo al fuego eterno a multitudes, arrebatándoles con engaño y traición la más preciada gema que ellos pudieran tener, su salvación. Cada minuto cuenta para evitar que su engaño se siga propagando como peste desoladora. Solamente con la mente abierta al Espíritu Santo, el corazón consagrado al estudio de las Sagradas Escrituras y la oración persistente, encontraremos el camino al arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Y entonces veremos cómo nuestras diferencias eclesiásticas serán limadas, porque las personas con quienes estamos lidiando no solamente son nuestros hermanos, sino también seres potenciales para heredar el reino de los cielos, lo mismo que nosotros. A menos que levantemos la frente y despertemos del letargo espiritual, será imposible rescatar a muchos de ellos de las manos inicuas de los hombres y mujeres impíos que se han prestado al juego siniestro de Satanás. Si no cambiamos de actitud, al final solo veremos un resultado funesto. La sangre de muchos podría ser reclamada de nuestras manos en el día del juicio final y como resultado pasar a formar parte de la gran multitud que irremediablemente se perderá en el día grande de Jehová de los ejércitos celestiales. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Será hasta la próxima cuando volveremos con el siguiente capítulo. Gracias por su fina y amable atención.